Buenos días, un gusto darles la bienvenida a este espacio virtual de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, donde regularmente debatimos temas de actualidad educativa. Y les agradezco que se hayan conectado a la reunión de esta mañana. En este encuentro nos acompaña el doctor Guillermo Rivera Arroyo en representación de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que nos va a socializar el tema Gestión Colaborativa del Conocimiento, Proyectos en Red. Para conocer unas buenas prácticas en redes internacionales de investigación para la producción del conocimiento y la formación de recursos. También saludo a toda la audiencia y a la licenciada Claudia Santiago, secretaria académica de la Universidad de Belgrano, quien nos va a acompañar en calidad de moderadora y seguidamente nos va a presentar formalmente a nuestro invitado. Por razones prácticas y para asegurar una mejor calidad de transmisión y también una mejor administración del tiempo, vamos a mantener cerrados los micrófonos de toda la audiencia. Recibiremos, sus consultas y comentarios a través del chat que por supuesto está habilitado en todo momento. Claudia, adelante con la presentación de nuestro invitado. Gracias. Bueno, muchas gracias, Estela. Bueno, con mucho gusto les presento la historia vital del doctor Guillermo Rivera Arroyo, quien nos va a acompañar en el día de hoy con su disertación sobre gestión colaborativa del conocimiento, proyectos en red. El doctor Guillermo Rivera Arroyo es médico cirujano, especialista en psiquiatría. Tiene las siguientes menciones: como máster internacional en políticas y servicios de salud mental por la Universidad de Nova de Lisboa, Portugal. Es doctor en salud mental comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús de la República Argentina, fellow en investigación en salud mental en adolescentes, años 2011-2012 por la Universidad de Melbourne, Australia, fellow en patología dual del año 2010 en el Hospital Provincial de Castellón, España, Castellón. Además es becario en neurociencias. Fue becario en neurociencias en el año 2007 en el Laboratorio de Neurociencias y Psicología Experimental de la Universidad Nacional de Cuyo, República Argentina. A su vez se desempeña como profesor de psicopatología e investigación y además es investigador principal por la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Además de ser jefe del servicio de psiquiatría desde el año 2008 hasta la actualidad en el Hospital Universitario Japonés. En el 2020 ha sido consulting supervisor de la maestría en Educación en Psicología de la Conserjería del Global Mental Health de la Universidad de Toronto, Canadá, y es coordinador en investigación de la Red Iberoamericana para el Estudio de la Psicosis Precoz, Andes, Red CITED, entre otras actividades de investigación que ha llevado adelante, que ya se encuentran publicadas y actualmente tiene varias investigaciones en desarrollo. Es autor de numerosas publicaciones científicas y forma parte de las siguientes asociaciones profesionales, entre otras, voy a leer algunas nada más: la Asociación Latinoamericana de Análisis, Modificación del Comportamiento y Terapia Cognitiva Conductual, de la cual es presidente regional Bolivia, de la Academia Boliviana de Ciencias, filial Santa Cruz, de la cual es consejero, de la Asociación Americana de Psiquiatría, Asociación Internacional de Psicogeriatría, IPA, y de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, APSA, como les dije, entre otras instituciones de las cuales están conformando como miembro. Así que realmente los dejo para que todos podamos aprovechar las palabras, los conocimientos del doctor Guillermo Rivera Arroyo. Les pido, como les dijo Estela, que por favor mantengan cerrados sus micrófonos para poder permitirle al doctor llevar adelante con tranquilidad esta presentación en formato virtual. Y también les voy a pedir que en la medida que quieran vayan subiendo sus aportes y sus dudas al chat, que yo los voy a ir registrando para que cuando el doctor termine su presentación se las voy a leer una por una. Bueno, los dejo con el doctor. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Claudia.
agradecido por este espacio que se me da y muy honrado de poder dirigirme a esta audiencia, a esta red, que seguramente algunas de las cosas que diga pues ya las han escuchado, pero sobre todo quiero transmitirles mi experiencia en un país donde las situaciones son realmente adversas para la investigación y de qué manera nos hemos podido abrir paso para poder desarrollar este tipo de actividades, y las redes de investigación han sido fundamentales para poder cristalizar estas investigaciones en papers y poder insertarnos en el mundo académico internacional. Los próximos minutos, bueno, todavía estoy aprendiendo esta computadora que no tengo mucha práctica, que es... Ahora sí. Sí, bueno, algunos aspectos contextuales de Bolivia que quiero transmitirles para poder comprender desde qué contexto estamos intentando desarrollar esta investigación, las experiencias que hemos tenido en el trabajo en red y también algunos de los frutos que consideramos que están trascendiendo a la sociedad en lo que es esto lo que buscamos, ¿no? Que sean los datos, sea la investigación la que pueda guiar la práctica de nuestras sociedades para poder ir con una agenda que nos permita pisar sobre el seguro y no inventar la pólvora cada dos por tres, ya que si algo caracteriza a nuestros gobiernos es querer ahorrar todo de gestión en gestión y no trabajar de la mano del Consejo de la Ciencia, sino de la improvisación. Por eso creemos que poder desarrollar investigación científica es también una forma de fomentar el desarrollo económico de nuestros países, de nuestras sociedades. Bueno, este primer mapa del Fondo Monetario Internacional nos muestra eh, el Producto Interno Bruto per cápita, ¿no? Por país, y como vemos, Latinoamérica evidentemente es una región heterogénea donde estamos a medio camino, países de bajos ingresos, países de medianos ingresos, y esto va a tener una repercusión a la hora de destinar recursos a la investigación científica. Si hacemos el foco sobre Sudamérica, vemos que Bolivia es el país que tiene tiene un Producto Interno Bruto más bajo, ¿no? Y esto evidentemente hace que las necesidades sean muchas, pero a la misma vez es algo que voy a repetir a lo largo de la conferencia. Una de las maneras de desarrollar las sociedades, y esto lo hemos visto a través de la historia económica de los países, es desarrollando la ciencia, ¿no? Reino Unido, una pequeña isla que se convierte en uno de los países más trascendentales en la historia de la humanidad, es de la mano de la revolución industrial, de la mano de la investigación científica. Por eso, bajos ingresos no debería significar ausencia de investigación científica, por el contrario, podría ser uno de los caminos para poder alcanzar el desarrollo que se busca. Y a nivel Latinoamérica, sobre todo a nivel Sudamérica, tenemos agencias de investigación, consejos de investigaciones que fomentan la investigación en los países, que muchas veces también financian esta investigación. Bolivia es el único país de Sudamérica que no tiene un consejo de investigaciones. Sí tenemos un viceministerio de Ciencia y Tecnología, pero no provee de fondos, no hay convocatorias para poder concursar por recursos que nos permitan hacer ciencia e investigación. La ley en Bolivia no ordena a las universidades a que desarrollen investigación, que sí pasa en otros países de Sudamérica, donde uno debe demostrar que está haciendo investigación. En nuestro país este aspecto no es contemplado y muchas veces cuando se acude a las autoridades gubernamentales no lo entienden, no lo entienden. Si me permiten una anécdota, cuando presento los documentos para actualizar mi estado de desarrollo en un hospital público de trabajo, presento algunos papers publicados en inglés y lo que me dicen en la Secretaría de Salud es que no aceptan ningún documento que no esté en español, ¿no? Y conocemos que la ciencia sobre todo utiliza el lenguaje inglés para la difusión.
Entonces, este tipo de cosas, de obstáculos son los que tenemos que lidiar diariamente. La carencia de un consejo de investigaciones, la falta de fondos y muchas veces la invalidación a lo que es la labor científica. Una situación que en Latinoamérica, bueno, es heterogénea, ¿no? Tenemos países donde realmente se fomenta la investigación. Este, este cuadro del Banco Mundial nos muestra un dato para notar la heterogeneidad de nuestra región, ¿no? Vemos que investigadores del 2010 al 2018 a tiempo completo en Bolivia, 164 versus Brasil, 856. Me dirán, evidentemente Brasil es mucho más grande, pero miren ustedes cómo las proporciones se rompen por completo cuando buscamos los artículos que se han publicado sobre Bolivia, desde Bolivia, entre el 2018, 103 artículos de todo tipo de ciencia, ¿no? Versus Brasil, 60.148 artículos científicos. Una diferencia abismal eh, que no guarda proporción con la cantidad de habitantes que se tiene o el tamaño del país. Entonces, se produce poco y uno puede creer que sobre todo tiene que ver con la falta de fondos, pero también tiene que ver con la falta de políticas en ciencia. Por ejemplo, en Bolivia se ha inventariado 200 centros de investigación científica. 200 centros de investigación científica publican 103 papers en un año. No tiene mucho sentido, ¿no? Y esto en gran parte es porque gran parte de la investigación se queda en la literatura gris o tan solo circulan informes internos y no llegan a realmente a ser revisados por pares, a llegar a literatura indexada o a poder realmente difundirse. Y bueno, acá tenemos la cantidad de publicaciones realizadas entre el 2015 y el 2019. Y como verán, Brasil es una potencia, es el país latinoamericano que más produce ciencia, seguido por México. También tenemos otros polos importantes como Chile, como Argentina y Bolivia. La producción es muy, muy pequeñita. También hay que denotar que Brasil destina un poco más de 1% de su Producto Interno Bruto a ciencia. Bolivia destina 0,1% y gran parte de sus recursos pues se quedan en estos reportes que digo que no llegan a las revistas internacionales, que no llegan a ser difundidos. El aspecto de la salud pública, mejor dicho, de la educación pública y la superior y la educación privada, la mayoría de las universidades públicas tienen puestos de investigadores, pero muchas veces no se entiende el rol. Hace algunos años atrás, cuando estábamos haciendo un relevamiento de quienes desarrollaban investigación en una universidad, la más grande de Bolivia, lo que nos decía uno de los funcionarios era que el docente que se había comportado inadecuadamente se le destinaba horas de investigación. Era un castigo. Imaginen el rol que se le daba a la investigación y obviamente esas investigaciones no iban a tener problemas para alcanzar los estándares de calidad. En la educación privada se están haciendo pequeños avances, ¿no? En los últimos 5 años han surgido algunos brotes verdes, pero todavía es muy, 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 muy poco lo que se hace y no hay un respaldo realmente fuerte en lo que respecta, por ejemplo, a pagar horas a los investigadores por hacer investigación, independientemente de los fondos que se pueda obtener. Entonces no es de extrañar en este paper de Ausis Santibáñez cuando nos muestra cómo han ido creciendo perdón, los documentos académicos, los papers en Latinoamérica, y vemos que efectivamente Brasil cada vez produce más ciencia, apoya más a sus científicos. Por otro lado tenemos otros países que tradicionalmente han hecho ciencia, ¿no? 3 premios Nobel de ciencias, de Argentina, de Chile, y comparen con Bolivia, ¿no? La situación en Bolivia no parece haber cambiado desde el año 1996 al año 2018.
gobiernos de todo tinte político, pero con una mirada muy, muy limitada hacia lo que es la actividad científica. Y cuando hablamos de los doctores, los científicos o académicos que potencialmente puedan hacer ciencia en nuestro país, vemos que el 80% de ellos se han formado en el extranjero, lo cual nos habla de un alto nivel porque han estado en universidades competitivas, pero también es cierto que nos dice de que no existen muchas oportunidades de contar, por ejemplo, con doctorandos que son la médula espinal de todo laboratorio de investigación o todo centro de investigación, ya que estos programas de doctorado o son escasos o muchas veces son más de tipo formativo, práctico y no tanto de investigación. Bien, entonces acá estamos expresando de que en Bolivia existen serias limitaciones a la investigación que pasan por la ausencia de estructuras como consejo de investigaciones, no existen leyes que tengan el imperativo de que las universidades publiquen, que las universidades desarrollen ciencia. Lo poco que hay a menudo pues no es utilizado de una manera adecuada y por lo tanto las publicaciones a nivel de todas las ciencias en Bolivia no solo son escasas, sino que muchas de ellas pues no llegan a difundirse por la carencia de respaldo desde las instituciones estatales, aun cuando los recursos económicos evidentemente son los que limitan. También es verdad de que muchas veces es la falta de políticas de investigación desde los gobiernos, desde el gobierno nacional y los gobiernos locales. Ante este panorama, pues surgen las redes académicas de investigación, el apoyo entre pares, ¿no? Sobre todo con investigadores y centros de investigación del extranjero y que están necesitados de desarrollar investigaciones multicéntricas, multinacionales. Evidentemente, los estudios internacionales tienen más posibilidades de publicarse en las revistas importantes y también esto ayuda a utilizar los recursos de una manera más efectiva. Entonces, una red académica, una red de investigación, va a ser una estructura que va a articular diferentes capacidades, diferentes instancias, ¿no? Y no solo comprende investigadores, también empresas, también ONGs, también instituciones públicas o privadas, las cuales van a ir aportando desde su particularidad, desde su disciplina, desde su mirada, para poder tener una apreciación global mucho más compleja de lo que se pudiese hacer desde un solo centro de investigación. Esto no solo favorece la eficacia del uso de recursos, sino también mejora la calidad, optimiza la gestión del conocimiento y fortalece lo que se desarrolla, ¿no? Porque en las redes, evidentemente, es un trabajo de pares, un trabajo horizontal, donde la discusión es muy rica y se avanza en lo que es la comprensión más compleja de los fenómenos que se estudian. Bueno, un primer programa que ha apoyado ya desde finales de los años 90 al desarrollo de redes y también otro tipo de proyectos, pero sobre todo me voy a enfocar en fomento a las redes temáticas, es el programa CITED, es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que involucra a todos los países iberoamericanos, incluyendo no solo Latinoamérica, sino también Portugal y España. Entonces, esto ha facilitado que los investigadores se comuniquen en las redes temáticas. Lo que hacen es proveer de un presupuesto por 3 años para la consolidación de una red de investigación. No son fondos para investigar, no son fondos para honorarios, sino para todo lo que permita que una red se establezca. Esto implica viajes cuando era posible viajar, viajes para poder reunirse, para establecer programas de formación, intercambio de doctorandos o de personal de investigación o los mismos profesores, de manera que este es un programa de muy alta autoestima. Por ejemplo, cuando
los presidentes se reúnen de Latinoamérica en estas cumbres iberoamericanas, uno de los temas que se discute es este relativo a lo que es CITED. ¿Por qué les hablo de CITED? Bueno, CITED ha sido una de las agencias que nos ha ayudado a conformar redes de investigación. Esta primera red que les quiero presentar es la red AMBES, la Red Latinoamericana para el Estudio de la Psicosis Precoz. Ha sido formada por países diversos como Chile, Argentina, Brasil, evidentemente Bolivia, y nos ayuda a sumar esfuerzos para estudiar algo que en psiquiatría es muy importante, que son los primeros 2 años de psicosis. Esto es muy importante porque mientras más temprano se intervenga, mejores son los resultados y más se puede hacer. Pero es muy poco lo que se publica, lo que se ha hecho al respecto en Latinoamérica. La gran parte de nuestra población es joven, donde intervenir precozmente no solo ayuda a mejorar la funcionalidad de las personas, sino inclusive a ahorrar recursos, porque cuando la enfermedad está francamente declarada es mucho más costosa. Entonces, esta red nos ha ayudado a compartir recursos, a transferir conocimientos, por ejemplo, a países como el nuestro, que han tenido un desarrollo menor, de países también latinoamericanos, pero con mayor tradición en este tipo de temática y de disciplina, y a la vez de poder conjuncionar esfuerzos para desarrollar estudios y llegar a publicarlos. El grupo está conformado por 5 países, ¿no? Colombia, México, Chile, Brasil y Argentina también, 6 países, perdón. Son 15 grupos de diferentes países. De nuestro país, pues estamos con nuestra casa de estudios, la Universidad Privada de Santa Cruz, y desde el año 2018 recibimos el apoyo de la red CITED para la conformación de la red. Voy a presentarles a continuación algunos de los frutos que se han ido obteniendo. Esta es nuestra primera reunión en octubre de 2018 en la Universidad de Sao Paulo, donde pudimos establecer una agenda común y también nos organizamos por diversos grupos de interés. No todos van a tener, por ejemplo, el foco sobre la genética, o no todos vamos a poder contribuir, por ejemplo, desde las neuroimágenes, por ser equipos más sofisticados a los que es más difícil tener acceso en nuestro país, donde probablemente en otros países es el estándar y no es dificultoso. En esta reunión la llevamos en 2019 en Colombia, en la Universidad del Rosario. El caballero del centro es el director del Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos. Este señor dirige la agencia gubernamental que más fondos otorga para desarrollar estudios en salud mental en todo el mundo, ¿no? Porque a pesar de que es una agencia de los Estados Unidos, también otorga fondos a investigadores extranjeros, y su visita fue muy útil para poder nosotros saber cómo acceder a este tipo de fondos, coordinándonos, ya que efectivamente a toda agencia donadora de fondos le interesa mucho mientras mayor población se pueda estudiar y mientras más centros de investigación se unan. Este es un primer paper que hemos publicado como grupo en Esquizofrenia Bulletin, que es una revista de primer cuartil en lo que respecta a salud mental, donde desgranamos las características de la psicosis precoz en Latinoamérica y aún estamos en el desarrollo. También hemos podido establecer intercambios académicos, ¿no? De nuestro país han ido en su momento 2 personas a hacer estancias de investigación, tanto a Colombia como a Brasil y próximamente a Chile, que ha ayudado enormemente para desarrollar esa capacidad de investigación que nos permita crecer como grupo local y trabajar en un proyecto común. Cuando todavía se podía viajar, ¿no? Pudimos organizar en esta casa de estudios, que nos ha ayudado enormemente en el desarrollo de esta red, en esta jornada con académicos de Chile, Brasil, Colombia, donde hemos podido conocer más sobre el tema y sobre todo despertar la inquietud en los más jóvenes
de manera que puedan unirse a nuestra red y desarrollar investigación. Esa es una primera experiencia con CITED, pero recientemente también hemos conformado una nueva red, pero esta vez que estudia los efectos de los cannabinoides, la red CANA-LATAM. En esta ocasión también incluye países de Europa, España y Portugal, y como bien saben, el cannabis se ha ido legalizando a nivel global en varios países, inclusive en México en este momento entiendo que es legal su uso, pero no nos interesa tanto el uso recreativo, sino lo que nos interesa es el uso medicinal. El cannabis tiene más de 200 componentes y el componente que produce euforia, que produce efectos psicotrópicos, es sobre todo el THC. El cannabis medicinal no tiene ese compuesto, ¿no? Sobre todo tiene CBD, que es cannabidol, y que se ha observado que puede ser útil en problemas de memoria, en problemas de depresión, en problemas de dolor. Y esta red conformada es muy interesante porque no solo implica investigadores, sino también empresas del sector privado que están trabajando en el desarrollo de cannabinoides. La red CITED nos ha ayudado a poder conjuncionar estas voluntades para poder diseñar moléculas que ayuden en lo que es los problemas neurodegenerativos o problemas de tipo neuropsiquiátrico. Como decía, la red se conformó el año 2019 y prácticamente nuestras actividades han sido solo por internet por las restricciones de viajes y esperamos volver a reunirnos y a desarrollar actividades formativas de intercambio de investigación una vez que las restricciones se levanten. Es una red mucho más amplia, con muchos más países. Tenemos la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional Autónoma de México, esta Casa de Estudios, la Universidad Complutense de Madrid y también empresas uruguayas vinculadas al desarrollo de cannabinoides. Bien, bueno, si les interesa aplicar a fondos de la red CITED para desarrollar redes temáticas, tienen todo tipo de apoyo, no solamente a la biomedicina, ¿no? Sino también a otros campos de la ciencia. La convocatoria está abierta y todavía seguirá abierta unos días más, ¿no? Si les interesa, pueden visitar el sitio de esta agencia internacional. Bueno, esta es otra red en la que hemos participado que nos ha dado satisfacciones enormes. Es la red Neufin, que ha sido un programa de entrenamiento en neuropsiquiatría y trastornos del comportamiento en naciones originarias. Esta red se ha desarrollado gracias a los fondos del Instituto de Salud de los Estados Unidos y ha buscado desarrollar la capacidad de investigación en países como Bolivia, Paraguay, Perú y Argentina, pero en personas que están vinculadas o pertenecen a las naciones originarias, particularmente a la nación quechua, y nos ha permitido capacitar a profesionales de estos grupos étnicos o que trabajan con estos grupos étnicos en centros de los Estados Unidos y a la vez desarrollar investigación. Los centros participantes han sido el Instituto BICS para el Alzheimer de la Universidad de Texas, de San Antonio, el Colegio Morsani de Medicina de la Universidad del Sur de la Florida y la Universidad Peruana Cayetana Heredia, la Fundación de Lucha contra los Trastornos Mentales en Minorías Étnicas, la Universidad de Buenos Aires también, esta Casa de Estudios, y han participado sobre todo como centros receptores de becarios el Instituto BICS de la Universidad de Texas, el Hospital Brigham, que es un hospital parte de la red de la Universidad de Harvard, también el Instituto de Psiquiatría, que pertenece a la Universidad de Washington en San Luis, donde nuestros becarios han podido formarse. Como decía, vienen de las regiones andinas, del sur del Perú, del norte de la Argentina, de los valles bolivianos. Este es el grupo de becarios que hemos podido formar a lo largo de los años, que pertenecen a diversos países. En la actualidad, todos han concluido su maestría en ciencias en la Universidad del Sur de la Florida, con estancias en Harvard, en Washington, y
la mayoría de nuestros becarios están en este momento desarrollando su doctorado, ya en otras instancias, también con fondos de nuestro programa. Alguna ya se ha doctorado, es la doctora Itatí, que se ha doctorado en la Universidad de Córdoba con el apoyo de este programa. Y de parte de Bolivia tenemos a doctora Anda en la Universidad de Paraná, que ha sido muy interesante porque esto nos ha permitido articular con una nueva red, esta vez con Brasil, más vinculada al estudio con la genética, en grupos menonitas que también habitan en Brasil, que habitan en Paraguay y también en Bolivia. Y nuestra doctoranda pues está dirigiendo esa red que se ha derivado de esta experiencia. Próximamente esperamos abrir una nueva convocatoria, estamos a la espera de un veredicto del Instituto de Salud Mental para poder habilitar una nueva generación de becarios. Algunos de los frutos que ya se han visto es este estudio que se hizo en el norte de la Argentina, donde se trabajó con agentes de salud. Un agente de salud es un individuo que no tiene una formación universitaria, que es como un paramédico que tiene algunos conocimientos de salud en pequeños pueblos en las montañas, en lugares muy remotos, inclusive de difícil acceso, y se los entrenó en lo que respecta al reconocimiento de la psicosis. Acá también nos interesa mucho estudiar el tiempo de duración de la psicosis no tratada. ¿Para qué? Para reducirlo, porque sabemos que mientras más tiempo dura la psicosis, los efectos son más nocivos, la recuperación es más dificultosa y el impacto sobre su familia, sobre su economía es mucho mayor. Y lo que se vio que cuando se había entrenado a estos agentes de salud, el tiempo de psicosis no tratada era mucho menor, ¿no? Versus individuos no entrenados que tardaban mucho más en reconocer la psicosis. De igual manera, perdón, a la hora de derivar diferentes trastornos mentales, ya no solo con la psicosis, los agentes de salud que habían recibido el entrenamiento derivaban con más eficacia, derivaban los casos que realmente necesitaban de un dispositivo de salud mental más complejo. Estudio desarrollado por algunos de los colegas de la red y becarios de este programa Neofin. Por otro lado, permítanme presentarles una red que tiene que ver con la psiquiatría forense, conformada por gente de la Universidad de York, por la Universidad Diego Portales de Chile, la Universidad de York de Inglaterra, la Universidad UPSA, esta casa de estudios, y que recientemente se ha sumado a la Universidad de Asunción. Esta red tiene su antecedente en un artículo que se publicó en JAMA Psychiatry, que es la tercera revista más importante del mundo de la salud mental a nivel mundial, donde presentamos los resultados de 6 países, incluyendo países muy grandes como Argentina, Brasil, y lo que pudimos describir es que mientras más se fueron reduciendo las camas psiquiátricas en el sistema de salud en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, ¿no? Aquí mostramos que el descenso fue evidente desde el año 91 hasta el año 2012, último año de estudio. Se produjo un fenómeno que ya había sido descrito por un inglés llamado Penrose en los años 30, que sostenía que mientras menos camas psiquiátricas estaban disponibles en el sistema de salud mental, la población carcelaria iba a crecer, que era inversamente proporcional. Este estudio desarrollado en red tuvo una repercusión enorme porque cuestiona algunos de los paradigmas que en psiquiatría se han manejado. Evidentemente es un tema que requiere mucho más de estudio. Lo interesante de la red es que 5 años después se publicó un estudio que complejizaba la investigación, pero subimos de 6 países a 17 países latinoamericanos. Y lo que vimos es que en todos los países estudiados, incluyendo países de Centroamérica, se había producido el mismo fenómeno. Existían menos dispositivos de internación en los sistemas de salud mental en Latinoamérica
e inversamente proporcional había crecido la población carcelaria en todos estos países. Posteriormente, nos dedicamos a investigar entonces si realmente la población carcelaria ha crecido merced a la reducción de los dispositivos de internación en el sistema psiquiátrico. ¿Será que estas personas están en la prisión? Personas que quizás en otro momento hubieran recibido una atención de salud mental. Es un tema que está en desarrollo, pero un avance fue este estudio que se publicó también en red en 10 países de Sudamérica, incluido Brasil, Argentina, Bolivia, ¿no? Donde vimos que durante este lapso de tiempo estudiado, los suicidios se habían ido incrementando, perdón, se habían ido incrementando, y si recuerdan las gráficas anteriores, veíamos que en Bolivia siempre existieron muy poquitos dispositivos de internación, y cada vez hay menos, y la población carcelaria ha ido creciendo. Esto es interesante si nos ponemos a pensar lo que encontramos en este estudio. Fue que el promedio de suicidios en la prisión más grande de Bolivia es 6 veces superior al promedio de suicidios a nivel regional. Entonces, querrá decir esto que al no prestar la atención, lo que estamos encontrando es que esta gente va a acabar siendo criminalizada y con un destino tan trágico como el que estamos describiendo. Esto nos llevó a estudiar con más precisión lo que pasaba con las leyes en Bolivia, ¿no? Y efectivamente, en Bolivia no existe una ley de la salud mental, tampoco existen dispositivos que nos permitan, por ejemplo, derivar a un paciente psiquiátrico que está en situación privada de libertad a un centro psiquiátrico cuando es inimputable, ¿no? Eso, a pesar de que parece algo tan obvio, al no haber esos mecanismos, cuando se produce esa situación, es muy dificultoso. Y esto lo demostramos en este paper, también publicado con la gente de la red, y que en este momento todos estos documentos que he ido describiendo nos están ayudando a poder promocionar una ley de salud mental que está siendo discutida entre las diferentes partes interesadas, y estas investigaciones han sido una herramienta importante para interpelar a quienes deben encargarse de regular este tipo de prácticas. Bueno, la última experiencia de red que quiero platicarles tiene que ver con lo que es esta pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces, este consorcio que hemos creado estudia los efectos del sistema nervioso central, el impacto que tiene el virus, el SARS-CoV-2, sobre el sistema nervioso central. Esta red se conformó hace poco más de un año, y nuestra premisa inicial fue que el SARS-CoV-2 podría tener secuelas a largo plazo sobre las personas, no solamente esa infección, donde en algunos casos pues la muerte va a ser el desenlace final, pero que en la mayoría no va a haber un desenlace tan trágico, ¿no? Que muchas personas incluso van a pasar esta infección sin sentir muchos síntomas. Nuestra propuesta era que si nos ponemos a estudiar epidemias anteriores, como la epidemia de hace 100 años de la gripe española, podrían ocurrir eventos de daño en el sistema nervioso central. Un año después, los términos como neblina mental, COVID prolongado, son comunes en los medios de comunicación, donde se ha estado observando que hay gente que, a pesar de que negativiza para este virus, pues todavía está teniendo síntomas, y no necesariamente síntomas clásicos de la infección, sino secuelas. Entonces, esto lo hemos ido estudiando en red en diversos países, son muchas más las instituciones que se han sumado a la red, representan los 5 continentes. En este momento estamos aplicando a fondos, y creemos que nos va a ayudar a entender no solamente las variaciones que la enfermedad tiene de acuerdo al componente económico, estructural, sino también genético, que hemos ido observando a lo largo de este año. Este es un artículo publicado hace poco de esta red, donde planteamos que inclusive
algunas de las personas que sobrevivan al COVID-19 podrían estar experimentando un daño neurodegenerativo que lleve al posterior desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Es un estudio patrocinado por la Asociación Internacional de Alzheimer. Bueno, hasta acá he podido expresarles cómo las redes de investigación han sido útiles para desarrollar investigación científica. En modesta opinión, creo que también estas investigaciones están ayudando a plantearnos temas que de pronto no habían sido vistos y a la vez a utilizar estos como herramientas para poder interpelar a quienes deben regular sobre temas que están abandonados en nuestro medio. Indudablemente las universidades no pueden quedarse como solo centros de formación, deben generar conocimientos y la verdad es que sí los generan, ¿no? Pero gran parte de este conocimiento no es gestionado propiamente y se queda en tesis que nadie lee o en reportes interesantes que no van a tener difusión. Las redes académicas de investigación nos pueden ayudar tanto a gestionar esta información como a poder publicarla. Evidentemente en una red todos tenemos diferentes particularidades, algunas personas tendrán una tradición mayor de investigación científica, mayor apoyo, otras de pronto tienen que lidiar con situaciones que son muy propias del país, pero que representan un punto de interés para desarrollar investigaciones puntuales. Bien, me refiero, por ejemplo, a un estudio que estamos a punto de consolidar, una red que estudia a la población menonita. Nos interesa la población menonita porque es una población genéticamente muy homogénea, donde se puede estudiar la influencia de los genes en el trastorno bipolar de una manera más eficaz. Y Bolivia es uno de los países que mayor población menonita tiene, ¿no? Y el estudio se está trabajando en red con gente de Brasil, con gente de Alemania, con gente de Holanda, que son de donde provienen los menonitas en migraciones que se han producido hace varias décadas atrás. Entonces, el trabajo en red nos facilita la fluidez de las ideas, convirtiendo las investigaciones en proyectos exitosos. Publicar es sumamente importante, publicar, porque es la única manera que realmente pueda llegar a otros investigadores, que pueda tener algún tipo de trascendencia en las sociedades en las que vivimos. Y obviamente la lengua franca de la investigación de la ciencia es el inglés. Y es una tarea que debemos acometer y que debemos apoyar. En nuestra universidad no tenemos doctorandos, pero eso no ha evitado de que, por ejemplo, promovamos a nuestros alumnos, inclusive de pregrado, que publiquen, que participen de la red y alguno ya inclusive ha publicado como primer autor revistas científicas, lo cual pues es un modelo, ¿no?, para los compañeros y sobre todo para despertar la vocación académica. Decía yo que en los últimos 5 años han visto algunos brotes verdes, la Academia Boliviana de Ciencias, filial Santa Cruz, está proveyendo de fondos, muy poquito, muy pequeño el fondo todavía. La Universidad Privada de Santa Cruz también ha comenzado a otorgar fondos de investigación, todavía muy reducidos, pero es algo que no estaba pasando hace 5 años. Y tenemos la esperanza de que esto pues, nos permita estar a tono, primero con nuestros vecinos, ¿no? Y segundo, poder insertarnos de una manera más exitosa en lo que es la investigación científica internacional. Bueno, han sido muy amables, espero no haber sido muy cargoso. Bueno, muchísimas gracias, doctor. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, la escucho muy bien. Bueno. Perfecto, Muchísimas gracias por compartir su experiencia, su recorrido, sus avances, así como sus dudas y sus interrogantes con respecto a los motivos por los cuales es tan complejo avanzar en el tema de investigación en América Latina especialmente. A mí
digamos, es un tema recurrente que quienes trabajamos en universidad abordamos y una dificultad cotidiana con la que nos enfrentamos. Así que le agradezco la claridad del desarrollo y también el estímulo que nos propone, porque evidentemente también la pandemia, con todo lo malo que ha traído, nos permite descubrir o pensar en que es posible lograr un mayor intercambio sin la necesidad de la movilidad física, ¿no? Que también el trabajo en red nos posibilita. Así que le agradezco muchísimo sus aportes. Le voy a leer especialmente alguna consulta que ha llegado. La Rosario Puma comparte lo siguiente. Dice, buenas tardes, doctor. Desde su punto de vista, ¿qué estrategias podríamos hacer uso? Disculpe, pero no la copié porque llegó recién y se me corrió del chat. Ya se la leo completa. Para motivar la investigación desde el aula, Claudia. Muy bien, exactamente. A fin de motivar la investigación desde el aula. Desde el aula. Escuchamos su aporte, Bueno, doctor. ahora sí, tenía el micrófono, lo silencié para no interferir. Bueno, es difícil, ¿no? Una respuesta. Lo que les puedo decir es que en nuestro caso hemos favorecido el desarrollo de conferencias, congresos a nivel internacional, teniendo nuestra casa de estudios como anfitrión y poder escuchar otras voces, escuchar a gente que está haciendo ciencia, ha motivado a algunos estudiantes, ¿no? También es verdad que, por ejemplo, en nuestra universidad la revista de estudiantes de psicología ha ido creciendo con el tiempo, con el apoyo de las autoridades académicas, y se ha convertido en un motivo de orgullo para un estudiante ver su artículo publicado en la revista de estudiantes, pues es muy estimulante. Y finalmente, nosotros hemos favorecido mucho que los estudiantes cursen lo que se llaman los MOOCs, ¿no? Los cursos masivos en línea de universidades de todo el mundo, y cuando escuchan que hay gente que se dedica a la investigación, que de pronto tiene frutos, esto también los ha estimulado. Sin embargo, sigue siendo pues una práctica muy difícil, ¿no? Porque uno puede alentar a los alumnos a hacer investigación, pero el día de mañana les va a ser muy difícil vivir de eso, ¿no? Ya que prácticamente esto es algo honorario y a la misma vez, inclusive en los países donde se reconoce la investigación, es altamente competitivo y lograr un puesto titular como investigador es una carrera muy larga en la cual hay que estar muy motivado. Entonces, yo creo que estas ideas pueden ayudar, pero también es cierto que por más que un estudiante no se dedique a la investigación, pero que sepa de qué trata la investigación, cuál es la utilidad de la investigación, el día de mañana esa persona con un criterio más amplio seguramente podrá tomar decisiones si es que un día se convierte en una autoridad académica o un día dirige una empresa, debido a que podrá saber de que la ciencia no es solamente sentarse a escribir, ¿no? Sino que puede tener una trascendencia enorme y nunca se sabe un tema de investigación que parece muy intrascendental, ¿a qué puede llegar? ¿A qué puede llevar? Sí, la verdad que comparto y creo que desde el rol docente es mucho lo que se puede hacer para incentivar la participación de los estudiantes, pero también desde los ámbitos académicos tenemos que lograr que nuestros docentes también vayan encontrando espacios de intercambio y de crecimiento en estas áreas. Por supuesto, siempre el aspecto económico es un aspecto que nos limita y que por eso es muy importante contar con encuentros como este, digamos, con información que usted nos está aportando y en otros ámbitos de intercambio para encontrar pequeños espacios en los cuales presentarse. Digamos, acá usted nos ha propuesto
por lo menos uno que está abierto en este momento hasta el 16 de julio, donde quienes estén interesados se pueden conectar para postularse. Bueno, habrá que ingresar a ver cuáles son las áreas de interés, ¿no? Pero hacerle llegar a los docentes este tipo de información, yo creo que es el primer paso como para que después los mismos docentes sean quienes lo reproduzcan en sus alumnos. Por supuesto que desde un nivel muy micro y desde un interés personal por el conocimiento, como todos quienes se dedican a la investigación. Creo que el suyo es un ejemplo claro, ¿no? Su recorrido que he compartido al principio lo ha llevado a diversos polos del mundo para ir profundizando en su formación y en el conocimiento. También percibo que la diversidad de las temáticas que ha tomado a lo largo de su recorrido hablan de una multiplicidad de intereses, de no centrarse solamente en un objeto de estudio, sino justamente estar abierto a las necesidades que van surgiendo en todos estos ámbitos nacionales e internacionales. Me parece que ese es un tema importante para debatir, porque muchas veces el investigador se centra en su temática de interés sin tener en cuenta lo que es necesario en ese momento. Desde este punto de vista, me gustaría que nos compartiera, digamos, cómo se maneja usted en la decisión de a qué investigaciones se dedica y cuáles deja en algunos momentos de lado para dedicarse a otras. Sí, gracias por la observación. Y la verdad es que tiene mucha razón. Esto en gran parte es producto de la coyuntura, ¿no? De las oportunidades que surgen para investigar. Evidentemente hay temas que no vamos a abordar porque no es de nuestra competencia, hay temas en los que no podríamos investigar, pero la mayoría de las veces es más el sentido de oportunidad que existe. Honestamente, lo ideal sería poder centrarse en un tema de investigación para poder desarrollarlo a profundidad, ¿no? Pero eso nos corta oportunidades que se presentan y que si no se aprovechan probablemente se acaben perdiendo. Pero creo que es importante el no dejar pasar las oportunidades, porque también es cierto que de pronto uno puede interesarse en un tema y luego poder delegar el liderazgo de ese tema a otro miembro del equipo, que es en realidad lo que estoy tratando de hacer, ¿no? Que la gente de nuestro equipo de investigación, cada uno tenga un tema de tal manera que pueda enfocarse y dedicarle más tiempo, ¿no? Ya que efectivamente tener muchos intereses puede provocar que no se profundice todo lo que se debe profundizar. Entonces ahí otra vez la red, pero esta vez una red local, una red que permita distribuir roles. Sí, a mí me parece que es un aspecto muy importante el estar abierto a las necesidades, no solamente a las oportunidades, sino también a las necesidades que van surgiendo y no centrarse solo en una temática. Como usted dice, el poder derivar es fundamental para el trabajo colaborativo, que es lo que la red requiere. Si no es indiscreción, si nos quiere compartir en su recorrido cuáles fueron sus fuentes de información para hacer el recorrido que hizo, en qué puntos se apoyó como para ir avanzando con esta apertura que nos ha manifestado. Sí, gracias por la pregunta. Sí, y bueno, es algo que yo les comparto a mis estudiantes, que les digo que no deben quedarse callados, que si tienen una curiosidad deben ir y hablar, no tener miedo. Todo este recorrido comienza cuando yo asisto a una conferencia el director de la Organización Panamericana de Salud Mental, en la ciudad de La Paz. Y yo me acerco a preguntarle, oye, mira, a mí me interesa mucho este tema y me gustaría conocer más. Quiero saber si puedo hacer un doctorado o algo así. Dice, este señor yo lo abordé en el ascensor, y no le dejaba salir del ascensor. Fue muy amable el caballero, el profesor, y me dio un primer dato que me mandó aquí y acullá, y luego fue casi como una coincidencia que me dijeron, el día de hoy hay entrevistas para este programa de doctorado, hay un delegado en Bolivia para poder hacerlo,
Y ese día mismo viajé. Y a partir de entonces he ido preguntando, y llega un momento que eh, escribimos un documento académico. En realidad no lo mandamos a ninguna revista. Miren ahí cómo los alumnos pueden hacer una gran diferencia. Una de las alumnas se ofrece para traducir ese documento académico al inglés y lo subimos a una de estas redes sociales de investigación. Y es a partir de ahí que los investigadores nos empiezan a escribir, ¿no? Hemos leído este borrador, nos gustaría saber más y a través del trabajo que se va mostrando, entonces uno va despertando más interés de la gente de fuera y se han ido abriendo estas oportunidades. No sé si respondo a su pregunta. Sí, sí, por supuesto que sí. Me parece que es interesante porque creo que todos estamos muy ávidos de poder desarrollarnos y bueno, no es sencillo, no es sencillo hacerlo solo. Creo que hay que integrar equipos desde lo institucional y hacia afuera de lo institucional, ¿no? En red, como usted está planteando. Hay organizaciones que colaboran en esto, pero no siempre nos llega a tiempo la información. Por eso, bueno, por un lado el germen del interés, pero por otro lado el mantenernos conectados a distintas instituciones y organizaciones, creo que es fundamental para poder ir creciendo, no solamente de a uno, sino como grupo, como institución y como área de conocimiento, como es su caso. Bueno, no me han llegado otras preguntas, doctor, pero no tengo ninguna duda que ha despertado mucho interés la temática que ha planteado. Para finalizar, lo dejo abierto a alguna otra cuestión que nos quiera compartir y que le parezca que pueda enriquecer el auditorio en este sentido que usted ha planteado. Desde su área, desde su universidad, desde su trayectoria, desde lo que usted cree que fue el fundamental factor para el desarrollo de su propia carrera y de la investigación. Bueno, muy agradecido por el tiempo que me han brindado, muy honrado de poder hablar ante esta red, espero poder participar de una forma activa a partir de ahora. Eh, yo creo que lo más importante es la sinergia, ¿no? Y ir sumando capacidades. Me ha sorprendido a lo largo de mi vida como algunos alumnos que uno diría que no tienen interés en la clase o que están muy apáticos, cuando uno se acerca a ellas o a ellos, de pronto descubres que tienen un potencial enorme y que pueden aportar a la misma vez aprovechar las oportunidades de comunicarse, ¿no? Con otros investigadores, sobre todo en los eventos presenciales, porque la gente suele estar de mejor humor, no están en su ritmo de trabajo, no están en su rutina, y muchas veces surgen cosas, otras veces, bueno, se quedan solo en la anécdota y en una idea de algún día tenemos que investigar eso. Por eso creo que sobre todo la gente más joven debe recordar que estos eventos científicos no solamente son para aprender, sino también es para hacer desarrollo, no me viene la palabra en este momento, pero básicamente relaciones públicas, ¿no? Conocer a la gente, acercarse, y es así como se van abriendo estas oportunidades. Interactuar. Interactuar. Ojalá que pronto podamos hacerlo Ojalá. también con más fluidez en forma presencial, pero es muy valioso poder interactuar, aunque sea de este modo, donde, bueno, igual no llega el conocimiento, no llega el interés, no llega el asesoramiento, como en este caso. Así que, bueno, por mi parte le agradezco mucho, doctor Rivera, agradezco al auditorio que ha participado, le están haciendo llegar el agradecimiento y felicitaciones por su presentación. Bueno, los Muchas dejo con gracias. Estela y le mando un gran saludo. Bueno, muchas gracias, doctor Guillermo Rivera. Realmente ha sido un placer escuchar sus presentaciones esta mañana, poner luz sobre estas oportunidades que se pueden lograr a partir de las redes. Justamente recientemente la Red Latinoamericana dictó una capacitación en internacionalización de la investigación para investigadores de las universidades afiliadas,
y evidentemente el contenido de este material lo vamos a replicar también con algunos de ellos que hoy no nos pudieron acompañar porque consideramos que el contenido es extremadamente valioso. Hago también extensivo mi agradecimiento a los directivos de la UPSA, una de las instituciones fundadoras justamente de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, que hoy nos permitieron contar con su presencia virtual. Les agradezco también a la audiencia por acompañarnos y les anticipo que nuestro próximo webinar será el miércoles 14 de julio a las 12. En esta oportunidad nos va a acompañar una amiga de la red, la doctora Xiomara Sarur, quien es directora del Departamento de Internacionalización en la Universidad de la Costa en Barranquilla, Colombia. Su tema será la internacionalización del currículum, una experiencia conceptual y práctica, donde nos va a presentar la aplicación que de dicha herramienta están realizando en la Universidad de Pertenencia. Como hacemos habitualmente, a partir de esta tarde vamos a iniciar la convocatoria por correo electrónico, por WhatsApp y por redes sociales. También les recuerdo que el enlace de la grabación del doctor Guillermo Rivera se va a encontrar próximamente disponible en el canal de YouTube de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Ha sido un gusto contar con ustedes, los espero nuevamente en nuestro espacio el próximo 14 de julio. Gracias y muy feliz tarde. Hasta pronto.